Bien, continuamos en directo, sintonía de Onda Guanche Radio, más que palabras, son 16 minutitos los que pasan de las 12 del mediodía en la comunidad de Las Canarias, 106.5, 89.2 de la frecuencia modulada, www.ondaguanche.com o www.ondaguanche.es si nos estás sintonizando a través de la red de redes, a través de internet. Y como anunciábamos hace unos instantes en el sumario del programa, está con nosotros Elena Rodríguez, psicóloga que nos acompañó el pasado martes. Estamos encantadísimos de que esté con nosotros hoy también aquí, profesional del Centro Tara Blanca en Las Palmas de Gran Canaria, entre otras facetas profesionales de Elena. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Le cogiste el gustillo a Onda Guanche, más que palabras. Sí, me gustó. Se está bien aquí. Se está bien aquí. Nosotros encantadísimos también de poder contar con tus consejos, con tu sabiduría, con tu experiencia, porque me imagino que de forma voluntaria, porque tal vez sin darte cuenta, ayudas a mucha gente. Eres consciente, ¿no? Eso espero. Y además, como se suele decir, que no sé si está bien del todo en el gremio, aquí por lo menos, de forma altruista. Sí. Eso es importante, una labor humanitaria, ayudar a mucha gente que lo pasa mal, igual sin necesidad, igual con dos o tres matices, dos o tres consejos, conductas o parámetros, se puede tener una vida. Bueno, vamos a hablar de la felicidad absoluta, pero más placentera, ¿verdad? Sí, es así. Bueno, Elena, pues creo que tenías por ahí alguna lectura para ofrecernos hoy, antes de empezar a hablar de los temas que podíamos analizar en esta horita casi que vamos a estar contigo, en la que teníamos pendientes por hablar de cuestiones muy cotidianas en los tiempos que corren, como es el estrés laboral, la consecuencia del trabajo. Sí, señor. Aunque habrán algunos que dirán, oye, pues qué suerte, ¿no?, tener estrés laboral, porque eso quiere decir que tienes trabajo, ¿no? Totalmente. Sí, también el desempleo y el estrés es un capítulo aparte y bastante importante, que afecta a muchísima gente. Claro. Que también te genera un estrés, ¿no? El estar desempleado, el no poder hacer frente a los pagos. No solamente por el tema económico de los pagos, sino porque también muchas veces el trabajo nos define. Es decir, estamos acostumbrados a ocupar un puesto de trabajo y cuando conoces a alguien te preguntas, bueno, ¿y tú qué eres? ¿No? Claro. La gente no dice... Parado, ¿no? Efectivamente, ni tampoco se define con cualidades personales. Pues yo soy una persona generosa, suele decir, pues yo soy electricista, o me dedico a tal, o soy ama de casa. O sea, automáticamente la dedicación en horas que tiene el trabajo hace que sea un factor importante en nuestra vida, y también puede ser en condiciones extremas o en condiciones desgraciadamente bastante frecuentes una fuente de estrés como otra cualquiera, con los efectos, unos efectos enormes en la salud física y psicológica. La verdad es que asusta, pues analizaremos luego todos los detalles relacionados con el ámbito laboral, dentro y fuera, porque evidentemente el trabajo siempre está presente en nuestra vida, ¿verdad? Tanto en primera línea como esperando, que también dice la canción que el que espera desespera. Genera estrés, genera ansiedad y todas esas cosas de las que en alguna ocasión hemos oído hablar, pero hasta que no la padecemos, pues nos suena lejos, ¿verdad? Suena lejos. Sí, y además a veces parece que eso va con otro, hasta que un día nos vemos casi obligados a mirarlo de frente. Claro, lo importante, como decíamos el otro día, es saber cuándo uno necesita ayuda, ¿verdad? Y no tener pudor o vergüenza para pedirla, porque hay ocasiones también que son matices, yo no sé si un poco ya esos clichés, esos estereotipos han ido desapareciendo, pero sobre todo en el hombre, ¿no? De, oye, pues no estoy bien, pues necesito ayuda, pues no soy capaz de hacer frente a esta situación, y hay que invitar a la gente a que pierda ese rubor, ¿verdad? Claro que sí, no beneficia nada. Y afortunadamente cada vez hay menos resistencia, entre otras cosas porque en la búsqueda de ayuda y en la mejora de cada uno hay una repercusión, hombres, mujeres, familia, amigos, es decir, buscarla es una buena... A mí me gusta que la gente tenga ese punto de humildad y pierda ese miedo que no le sirve más que para mantenerse en una situación que le está dañando. Pues tienes razón, tenemos que coger ejemplos muchos de ellos, y muchos de los que nos están escuchando también, que sé que les gustaste mucho el otro día, por cierto, dicho sea de paso, no solo a mí aquí en primera línea, sino muchos oyentes fieles, que luego son muy tímidos, luego les digo, oye, pues llamen al 928 70 75 21 y pueden hacerle una pregunta a Elena sin problema. Es anónimo, no tienen que decir quiénes son. Claro, a ella le gusta más molestarme a mí por WhatsApp, mantienen el anonimato, y yo luego pues lanzo la pregunta. Bien. Bueno, pues Elena, si te parece, le damos lectura. Vamos a recordarle también a los oyentes dónde está ese magnífico Centro Tara Blanca en
en Las Palmas de Gran Canaria, en la capital de la isla. En un barrio muy bonito, en la zona de Triana, en la calle peatonal Pérez Galdós, el número 43, primera planta. Magnífica Allí zona. nos tienen. Y tiene teléfonos y todo, ¿verdad? Luego lo recordamos si no los tienes ahí a mano ahora, o si los tienes ya los puedes facilitar también. Sí, yo siempre... Vienes preparado para combate, ¿no? Exactamente. El 678 47 81 20. Estupendo. Y la página web es www.tara-medioblanca.es y ahí tienen también acceso a tanto a las actividades como a los teléfonos directos del resto de terapeutas y los correos electrónicos. Estupendo, pues luego al final del espacio de hoy lo recordaremos también. Y si te parece, pues vamos a darle lectura a ese texto que has traído, que no sé si Sí. es tuyo, si Es un texto que lo traigo un poco haciéndole homenaje a una compañera que justo por las mañanas está siempre atendiendo y no puede venir. No puede venir. Es mi compañera Marta Jiménez Benítez, que también es psicoterapeuta, también está especializada en MDR y aparte es una gran amiga, la quiero mucho, Marta. Aunque hoy vayamos a tratar el tema del estrés y el trabajo, el otro día estábamos hablando de las rupturas, los bloqueos y hablábamos de sensaciones que son bastante frecuentes, como por ejemplo la tristeza y la rabia. Entonces, como lo retomaremos más adelante otro día y ya seguiremos por ahí, sí me gustaría hacer un pequeño guiño con este cuento que es pequeñito, lo traigo escrito, lo voy a leer, a esas sensaciones, a la tristeza y a la rabia, a ver si podemos entender lo cerca que están. Vale, perfecto. Vale. Pues vamos. Bueno, cuenta la leyenda que en un lugar con un verde césped lleno de árboles y flores de todos los colores y aromas, con un clima perfecto, ni cálido ni frío, con una brisa suave y fresca y con una laguna que invitaba a sus visitantes a ingresar en sus frescas aguas, se paseaban la tristeza y la rabia. Ambas, cansadas de la caminata que hacían juntas, vieron dicha laguna y decidieron quitarse la ropa e ingresar a tomarse un baño. Desnudas, se encontraban las dos en medio de la laguna. La rabia, molesta y desesperada como siempre ha sido, se tomó un baño rápido sin disfrutarlo y solo pensó en su tiempo porque dice que su tiempo es valioso y no lo va a desperdiciar en nada. Así de molesta y confundida, la rabia salió de la laguna y ciega, como siempre, tomó el vestido equivocado, tomó el de la tristeza y sin percatarse de nada se fue caminando, dejando sola y desamparada a la tristeza. Cuando la tristeza decidió salir de la laguna, habían pasado horas desde que la rabia se había ido, porque la tristeza no tiene percepción del tiempo. Y notó que la rabia se había puesto su vestido. La tristeza no podía quedarse desnuda, porque si hay algo que no le gusta a la tristeza es mostrarse a los demás. Así que decidió ponerse el vestido de la rabia. Cuenta la leyenda que desde entonces vaga por el pueblo la rabia, a la cual no se acerca nadie, pero en realidad es solo un vestido y que en el fondo está escondida una gran tristeza. Bien, muy bien, ¿eh? Eso se me hace un aplauso, ¿verdad? Que de verdad tenemos público nosotros aquí, nos sigue atentamente desde la distancia, lo que son muy respetuosos, no nos interrumpen. Y está precioso, ¿eh? Sí, la idea, debajo de la rabia, ¿qué es lo que hay? Una gran tristeza. Una gran tristeza, sí, es verdad, tiene muchas lecturas, ¿eh? Sí, piénsenlo. Cuando experimenten la rabia, piensen qué hay detrás. Y es un sentimiento que está muy presente en la sociedad de hoy, ¿eh? La rabia. Enmascarar justamente la tristeza, que la tristeza siempre implica un contacto más con los sentimientos, que es esa parte vulnerable, la que nos lleva a no pedir ayuda, a no reconocer que necesitamos algo de los demás. ¿Y cuál es peor para manejar? La rabia. La rabia es más primitiva. Sí. O sea, para llegar a la tristeza y poder gestionar lo que nos pasa, tenemos que romper primero la rabia. Pero la rabia te mantiene en vilo, ¿no? Te mantiene erguido, te mantiene en pie, en lucha. La tristeza te puede doblegar, ¿no? Te puede mantener en vilo y confundido eternamente y enfadado, sí. Y enfadado. Se trata de aflojar un poco, empezar a bajar, tomar contacto con la tristeza, ver que eres capaz de sentirla, gestionarla y luego dejarla ir. ¿Y Marta escribió eso tan bonito? Marta tiene faceta. tiene muchísimas habilidades. Ya le preguntaremos si fue ella sola o con un poquito de ayuda. A ver si un día también está con nosotros aquí, nos acompaña, aunque laboralmente no puede, pero bueno,
La radio... Le robamos un martes a Manu. Le robamos un martes. La radio da muchas vueltas, ¿eh? Y bien se puede hacer un programa en directo a otra hora del día, desde cualquier otro sitio. Sería genial, allí en el centro. Ahí en el centro, hombre, claro. Nosotros de cuando en cuando sacamos los bártulos a la calle, hacemos retransmisiones. A todos los sábados, el último sábado de cada mes, hacemos una siempre fuera, que es la tertulia de las pipas. Allá va un poco de todo, ¿no? Normalmente, pero esta semana también este espacio radiofónico ya ha hecho algunos programas fuera. Pues ahí tenemos una sala de unos 50 metros cuadrados, que la tenemos vacía porque se hacen actividades como yoga, 50 meditación. metros cuadrados, está muy bien, ¿no? Sí, tenemos allí mesas y bueno, y si vosotros lo veis interesante, se puede hacer abierto para que pase quien quiera, pueden sentarse, conocer al resto de terapeutas, no solamente hay psicólogos, ahora hay incorporaciones nuevas de homeopatía, nutrición y tenemos compañeros de Aurasoma y todos los maestros que imparten las actividades periódicas de yoga y meditación. Pues te recojo testigo, ¿eh? Claro que sí. Además ya tenemos uno por ahí cerca, que haremos antes porque lo hemos apalabrado antes, pero bueno, ya lo va sirviendo también para salir un poco del pueblo, de Telde, que es una gran ciudad, pero mentalidad de pueblo. E introducirnos en la capital de Canarias, que se nos escucha muy bien a través de la 106.5, en el Círculo Mercantil. Vamos a hacer uno, que está muy cerca también, ¿no? Un poco más o menos, la zona de San Bernardo, creo recordar que está en el Círculo Mercantil. Bueno, pues ya nos va a servir también para ir un poco calentando motores. Nosotros justo en el otro extremo de la calle. En el otro extremo de la calle, claro. Sí. Es lo que tiene ser de pueblo, ir poco para allá, que no te orientas bien, no te orientas bien, ¿eh? Bueno, Elena, pues vamos a recordar a los oyentes que estamos hablando con Elena Rodríguez, que es psicóloga, que estamos hablando a Guanche Radio, más que palabras, y que hoy vamos a hablar de algo que no sé si para bien o para mal está muy presente en nuestros días, en nuestra vida, el estrés laboral, las consecuencias del trabajo en nuestro día a día. Elena, ¿cómo identificamos y qué genera los parámetros de estrés? Vamos a empezar con un ejemplo que sea didáctico para entender un poco qué es lo que, cómo puede ser el estrés positivo y luego lo comparamos con esos efectos del negativo sostenido. Pues no sé, Flor, imagínate que estamos en la sabana y de repente aparece un león. Nosotros estamos plácidamente y al ver a ese animal, el cuerpo automáticamente va a tener una activación porque necesita liberar unas sustancias para hacer que nosotros pongamos en marcha toda nuestra musculatura, todos nuestros sentidos para huir de esa amenaza. Porque valoramos que no nos podemos defender de un león que nos va a comer, tenemos que correr o subirnos en alguna parte. Bueno, eso sería una activación adaptativa. Luego el león desaparece y nosotros ya hemos superado esa activación y volvemos a un nivel base normal, ¿no? No nos late el corazón, no estamos con sudoraciones, estamos ok. A veces también en el trabajo necesitamos activarnos para responder a esa demanda. ¿Qué ocurre? Cuando el trabajador, y un poco lo vamos a enfocar por trabajo, porque tiene unas connotaciones legales particulares y porque resolver los problemas de estrés laboral implican también pues, tocar convenios colectivos, organización de trabajo, pero en cualquier caso siempre va a ser el estrés una fuente que puede afectar a cualquiera, aunque no esté expuesto en el sitio de trabajo. Es cuando alguien de repente nota que esa activación que ha desarrollado por algo se mantiene de forma sostenida, ¿vale? En el caso del trabajo, llegamos a casa y seguimos activados. Cuando eso se mantiene, tiene muchísimas consecuencias y además no siempre identificamos que es por el trabajo. Por ejemplo, en temas de salud laboral hubo una lucha porque había personas que estaban muy estresadas, pero no consideraban que un infarto en su momento no se consideraba enfermedad laboral, porque las enfermedades son únicamente aquellas que están recogidas en un Real Decreto. Esta persona llegaba a casa o incluso se jubilaba o se prejubilaba y sufría un ataque al corazón. Entonces, inicialmente se decía, no, oiga, usted lo ha sufrido en la casa, con lo cual no nos diga que esto es un problema laboral, no nos diga que es estrés por trabajo, usted lo ha tenido allí. Hoy en día ya, afortunadamente, sí se contempla que puede ser efectivamente directo, aunque ocurra fuera del trabajo, hay muchísimos efectos que se manifiestan fuera del puesto de trabajo y que son muy negativos. Se ha demostrado, por ejemplo, que los trabajadores sometidos a un estrés elevado tenían el doble de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. El doble. Que además recordamos que son esas enfermedades
que en los países desarrollados suelen ser una causa de muerte prioritaria. ¿no? Entonces, es escalofriante ese dato, ¿no? Sí, y además ya entramos en datos que son fruto de investigación. Entonces, ¿qué efectos tiene, así a grosso modo, ese estrés laboral? Pues mire, atentos por si lo van notando. En cuanto a efectos psicológicos, frecuentes son la ansiedad, la apatía. Apatía, o sea, de repente estamos apáticos, se supone que estamos activados, deberíamos estar... No, la apatía, aburrimiento, depresión, fatiga, dolores de cabeza, frustración, culpa, vergüenza, mal humor, irritabilidad, melancolía, problemas de estima, empieza uno a tener problemas de autoestima, nerviosismo, soledad, ¿vale? Eso en el ámbito, si lo definimos, psicológico. En cuanto a conductas, a cosas que se pueden ver, propensión a sufrir accidentes, drogadicción, tenemos muchísimos estudios de personas que se refugian y ni siquiera son conscientes de que están empezando a tener trastornos adictivos por ese exceso de activación que tienen. Arranques emocionales, anorexia, bulimia, alcoholismo, fumar. Hay mucha gente que mantiene el hábito del tabaco por el estrés que arrastra consecuencia del trabajo. Excitabilidad, conductas compulsivas, risa nerviosa, inquietud, temblor, impotencia, alteraciones menstruales. De hecho, tenemos un capítulo que si llegamos lo tocaremos, que son cómo influye el estrés en los problemas reproductivos. Ya no solamente a la hora de mantener relaciones, que influye y mucho en la propia reproducción, afecta directamente. Y luego, en cuanto a efectos cognitivos, por ejemplo, empezamos a notar que tenemos incapacidad para tomar decisiones, para concentrarnos, se nos olvidan muchas cosas, nos volvemos hipersensibles a la crítica y hay muchos momentos de bloqueo mental. ¿Vale? Cuando hablamos de todas estas cosas, no implica que las tengamos que sentir todas. Ojo, de ellas. Hay personas que solamente están identificando unas pocas, pero sí es cierto que si sumáramos todos los síntomas, saldría este listado. Y luego, vamos ya al cuerpo, efectos fisiológicos. Pues hay aumento medible de catecolaminas, que son un tipo de ¿cómo explicarlo? Son hormonas que se producen suprarrenalmente y se liberan en la sangre cuando hay un exceso de estrés. Corticoides aumentan, se elevan los niveles sanguíneos de glucosa, se incrementa el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, se seca la boca, se reduce la salivación, se hiperventila, dificultad para respirar, aumento de colesterol y triglicéridos. ¿Se dan cuenta los efectos que tiene la exposición al estrés elevado? Y luego ya si nos ponemos a analizar las empresas que tienen este problema, que cuando una empresa tiene un índice de estrés en sus trabajadores, no solo afecta a uno, estamos hablando que afecta a la plantilla, porque la organización del trabajo es deficitaria, pues se ve que son empresas donde suele haber mucho absentismo, la gente falta al trabajo, las relaciones laborales que se establecen son pocas, baja la productividad, hay más accidentes, se rota más, el personal rota más, o sea, hay más salidas de personal, más despidos o más bajas y se incorporan. Eso tiene un coste económico en la empresa bastante grande. Mal clima y insatisfacción en el trabajo. Bueno, pues todo esto que sufrimos en el trabajo nos lo llevamos a casa. Entonces, estamos hablando de un problema bastante grave. Elena, vamos a dar paso, si te parece, a una llamada telefónica que tenemos. Me imagino que a colación de todo lo que estamos comentando hoy sobre el estrés laboral y sus consecuencias en el trabajo y en la vida cotidiana. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de Tahuanche. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, vamos a ver, me ha venido como anillo al dedo el tema que has tratado hoy. Porque yo, gracias a un acoso laboral que tengo denunciado en el juzgado, pues estoy sufriendo ansiedad y esa ansiedad pues es posible. Sí. ¿Tú actualmente estás incorporada o estás de baja? Sí, no estoy trabajando. Vale. ¿Cómo es la situación exacta? ¿Tu nombre cuál es? Maribel. Maribel, la situación tuya es que vas a trabajar y tienes puesta esa denuncia. Sí. ¿Es así? La empresa, entiendo que va por lo laboral. Sí, la empresa está denunciada. Vale.
el primer juicio se perdió hasta allá en la audiencia. Sí. Se perdió después de haber con todos los informes y con toda la historia, pero bueno, eso es lo de lo importante. Ah, vale, perdona, pensaba que era un análisis preventivo, lo siento, ok. Lo más que me interesaría decirte es que sí. esa ansiedad pues ha hecho que la verdad que no sé cómo decirlo, que cambie totalmente mi vida. Sí. Estoy totalmente constantemente verbalizando mis problemas. Sí. Lo que muchas de las cosas que te han dicho, perdona mi voz porque tuve una artritis artificial. No pasa nada. Mira, pérdida de sueño, sí. miedo, sí. tristeza, adelantamiento de las cosas. Sí. Es decir, en lugar de vivir en el presente, entonces o en el pasado o en el futuro. Ok, sí, entiendo. ¿Estás recibiendo algún tipo de apoyo, de tratamiento? Sí. Vale. Sí. Más que nada lo que te quería preguntar, que la verdad que la nariz esta no te deja prácticamente que hablar, lo que te quería preguntar más que nada es, ¿la ansiedad tiene efectos secundarios, se cura? ¿La ansiedad tiene efectos? Sí. Y lo último, para no quitarte ya más tiempo, sí. Por ejemplo, a perder el control. Sí, o sea, todos los efectos de una situación de ansiedad como la que estás viviendo van de la mano de lo que acabamos de decir, es decir, cualquier tipo de sí, porque vi que todas las cosas que estabas comentando, muchas de ellas las estaba entendiendo yo. Por eso, es que tú estás, no solamente has vivido una situación estresante como es un acoso, ¿se puede saber si el acoso te lo hizo un compañero o alguien que tenía más autoridad sobre ti? Más autoridad, sí. Vale, ok. Sí. Has tenido una situación en la que has sido muy vulnerable, no te has podido defender, sigues incorporada a tu puesto de trabajo, es decir, esa fuente de acoso y esa fuente de estrés tan enorme que tú has tenido todavía está viva, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, efectivamente estás en una situación bastante vulnerable y, en primer lugar, tú has dado una clave que a mí me ha gustado mucho, el hecho de que tú sepas que actualmente, siempre, te estás proyectando en el futuro o estás viajando al pasado, está haciendo que el nivel de estrés y el nivel de ansiedad difícilmente vaya a bajar, porque estás olvidando el presente. Claro, ¿vale? Es donde vivimos. Claro. Efectivamente, entonces estás recibiendo, y es obvio que estás de las situaciones en las que se puede estar por acoso, es en la más dura, estás en un procedimiento todavía abierto judicial y además estás teniendo que personarte en tu puesto de trabajo. Claro, pero lo que pasa, Elena, es que yo te podría coger una baja fácilmente. Lo que pasa es que yo tengo miedo de coger una baja y que después, pues, ese esfuerzo que hago cada día por venir a trabajar, por vestirme, arreglarme para venir a trabajar, pues luego eso, pues me dé por estar en casa, pues sin hacer nada. Vale. ¿Me entiendes? Sí, lo entiendo y tiene bastante lógica lo que estás diciendo. Sin entrar en el caso exacto tuyo, sin tener toda la documentación delante, en primer lugar, tienes que valorar si el estar expuesta todos los días al trabajo te está afectando y te está empeorando, ¿vale? No te puedo decir que cojas la baja, porque lógicamente es una cosa que debes solicitar tú y se debe conceder lógicamente por un facultativo, ¿vale? Sí. En el caso tuyo, el origen de tu baja parece que sea un tema laboral, con lo cual entraríamos en el campo de la prevención de riesgos laborales. Tú deberías... ¿Cuántos trabajadores tiene tu empresa? Sí. ¿Cómo? ¿Cuántos trabajadores tiene? ¿Tiene muchos? ¿Tenéis comité de seguridad y salud? Yo trabajo en el ayuntamiento, vale. Para no decirte, pero de ir para arriba. Vale, no pasa nada. Mira, el tema tuyo debe cursarse, o por lo menos debe ser evaluado por el médico de vigilancia de la salud, que debe tener el servicio de prevención propio del ayuntamiento o en su caso el servicio de prevención ajeno. Con lo cual debes contactar o con la persona, el delegado de prevención o con el delegado de personal, no sé cómo lo tenéis organizado, y deberías solicitar que el médico de vigilancia de la salud evalúe tu situación para no solicitar una baja cursada como enfermedad común, porque el origen no es una enfermedad común, ¿vale?
Eso te digo que es una cosa personal tuya que yo no te puedo decir cógela. Ahora, si estás en ese estado y si lo vas a mantener, vas a estar sufriendo de una forma, vas a estar muy expuesta a todos los problemas que tienes actualmente. Y el hecho de tener una baja no tiene que ser para quedarte en casa, tiene que ser para empezar a trabajar todas esas cosas que a día de hoy te están generando esa ansiedad. O sea, es una baja para mejorar, no para esconderse. Y creo que estás siendo lo suficientemente hábil y te conoces lo suficiente como para saber tú si eres capaz de gestionar tu baja bien. O sea, ahora es cuando vas a darte tiempo y vas a empezar a cuidarte. Porque seguir aquí es como venir al foco todos los días del trabajo, de lo que me está haciendo daño, ¿no? Claro, porque además entiendo que la conducta de ellos está siendo parecida. Sí, igual, vale. igual, claro. Vale. Entonces, como es un proceso que está en tribunales y que habrá que adjuntar las pruebas periciales y las pruebas documentales para demostrar que eso es así, yo me imagino que tú irás con tus peritajes correspondientes y me imagino que estaréis haciendo una defensa adecuada, pero en cuanto a ti, o sea, aquí lo que no vamos a hacer es morir por el trabajo, ¿vale? Tú estás expuesta a una situación que te está dañando muchísimo y que se puede cronificar, ¿vale? Y que cada vez vas a estar o sea, yo me imagino cómo lo pasarás cada vez que te levantas por la mañana para ir a tu puesto de trabajo. Pues sí. Y no eres una persona que no quiere ir a trabajar por las tareas que tienes que desempeñar, sino porque estás sufriendo mucho, ¿no? Entiendo que no te quieres, por decirlo coloquialmente, escaquear de tu puesto de trabajo. Al contrario. Vale, pues entonces probablemente deberías considerarlo. Ahora, yo te recomiendo... Hablar con mi médica de cabecera, ¿no? No, hablar, contactar con tu representante de personal o delegado de prevención de tu sitio donde trabajas, de tu ayuntamiento. Tiene que haber alguien en que por ley, en todos los sitios donde se trabaja, tiene que haber, si no hay un comité de seguridad y salud, habrá un representante de los trabajadores, ¿vale? Algo, y en un ayuntamiento más, ¿vale? Entonces contacta con esos representantes y te debería ver el médico de vigilancia de la salud para que se te curse como una baja laboral, ¿vale? Y si tienes problemas en el proceso... ¿Del propio ayuntamiento te refieres, no? Efectivamente. Es decir, imagínate, para hacernos una idea, que tú has ido a tu puesto de trabajo y te has caído y te has roto una pierna. A ti te mandan a la mutua, ¿vale? Pues es lo mismo. La mutua no solamente recibe a aquella gente que se cae, o sea, los problemas de seguridad que llamamos nosotros, o cuando, por ejemplo, hay una intoxicación, ¿no? También tiene que velar por la seguridad mental de los trabajadores. Eso también lo protege la ley de prevención, ¿vale? Entonces, debería cursarse por ahí. Inicialmente es como debería hacerse, porque el origen de tu malestar es el trabajo, o por lo menos que el médico de vigilancia de la salud del trabajo lo valore y se te curse una baja así, porque a nivel de cotizaciones es distinto y sobre todo porque el origen real parece que está siendo ese, ¿vale? Y no dejes de buscar ayuda para empezar a canalizar esa situación de exceso de ansiedad. No lo dudes y cuanto antes lo hagas mejor. Y una cosa que te quería preguntar, que bueno, que la ansiedad no tiene efectos secundarios, si no puede hacer que una persona que está perfectamente, que tiene circunstancias mentales normales, cambie, ¿no? Simplemente es el sufrimiento que tienes, ¿no? Efectivamente, sí, ahora entiendo lo que me... Vale, mantener esa ansiedad es como mantener el estrés, se puede cronificar y puede acabar pasándote factura a nivel somático, a nivel de cuerpo, ¿vale? Pero inicialmente vamos a pensar que tú estás sobreactivada, ¿vale? Estás muy estresada. Pero que eso nunca cambiaría, ¿no? Estar siempre igual, siempre bien, ¿no? Se puede cambiar a peor si lo cronificas y lo mantienes mucho tiempo. Por eso mi recomendación es que... A peor, pero dentro de la ansiedad, pero nunca iría por cosas de otro tipo, ni muchísimo menos, ¿no? ¿Tú me puedes poner un ejemplo para ver si te puedo contestar? Quiero decirte que bueno, que nadie se vuelve loco por la ansiedad. No, nadie se... no se te va a ir la cabeza y tampoco si tuvieras si tuvieras un ataque de ansiedad, o sea, el estar emocionado, estamos hablando que no tenemos problemas cardíacos, ¿vale? Que no eres una persona, cuando uno se pone muy nervioso, no le está dando un infarto, quitando los casos que efectivamente es una persona con temas coronarios y le da el infarto.
La ansiedad, o sea, la exposición a las emociones en sí, no es peligrosa, ¿vale? No te preocupes porque hay muchos pacientes que cronifican justamente la ansiedad. Se creen que se van a morir o que les va a pasar algo. Y eso nunca se da, ¿no? No tiene por qué. O sea, aquí la idea mía es no tiene por qué. No tiene por qué. Lo que tienes que intentar separarte de ese foco que te está causando dolor y empezar a ver por qué te lo causa tanto, cómo lo puedes gestionar tú, qué herramientas tienes tú, como por ejemplo vivir el presente y no vivir el pasado ni vivir el futuro. ¿Qué herramientas tienes tú para salir de eso? Porque seguro que las tienes. Ahora mismo no las ves, seguro que las tienes. Pues yo quería darte las gracias, Elena, y me imagino que en mi situación hay muchísima gente. Sí, desgraciadamente sí. Y las gracias te las doy yo a ti por confiar y llamar. Y adelante, o sea, hay que pedir ayuda, tienes que luchar por ti, tienes que seguir para adelante, o sea, esto se va a resolver y no te va a durar toda la vida, sales de aquí. Y claro, y sobre todo que no tengas miedo de decir las cosas, que muchas veces la gente se calla las cosas y el sufrimiento es doble. Si yo lloro mucho, yo creo que llorar incluso pues me beneficia porque me hace sacar fuera las emociones. Sí, lo bueno sería también poderlas sacar en el ámbito en el que debieran sacarse a veces, es decir, ese acoso que lo ejerce alguien que tiene más autoridad sobre ti, normalmente la gente que acosa elige muy bien a sus víctimas, ¿vale? Entonces hay que trabajar el por qué nos eligen y que nadie nos pueda elegir de nuevo. Ajá. Pues muchísimas gracias. A ti, y te deseo lo mejor, saldrás de esto, ya verás, trabájalo. Gracias. A ti, hasta luego. Bueno, pues poco más o menos los síntomas que tú estabas comentando, ¿no? Sí, es bastante frecuente. A mí me enfada mucho, la verdad, el tema del acoso, sobre todo cuando se hace en niveles jerárquicos distintos. Y sobre todo me enfada mucho que la organización permita que dentro de su empresa se den estos condicionantes. Porque me parece ya que en el siglo XXI no debe tolerarse. O sea, si yo tuviera una empresa, no me gustaría y no toleraría que haya acoso laboral dentro de ella. Que otra parte, igual, no tan directamente o tan evidente como este caso, puede ser cuando tenemos un contrato precario o un sueldo que está por debajo del salario mínimo interprofesional, ¿no? Sí, eso no es acoso, o sea, yo no lo entiendo como acoso, lo entiendo cuando una persona sufre consecuencias negativas derivadas del puesto de trabajo. Esas consecuencias vienen normalmente de dos focos distintos. Uno son los propios, los intrínsecos a la tarea. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que tú tienes un trabajo, ¿vale? Tú la misma tarea que tienes ahora, pero no tienes ni idea la noche antes si vas a trabajar al día siguiente. Tampoco sabes en qué estudio, tampoco sabes durante cuántas horas y no tienes ni idea de cuáles son tus invitados. A veces pasa, ¿eh? ¿Vale? A veces pasa. Eso es un factor que se llaman factores intrínsecos. En este caso he citado factores que tienen que ver con el control de la tarea. ¿Soy yo capaz de controlar mi trabajo? Por ejemplo, otros factores intrínsecos sería tú tienes una serie de conocimientos técnicos, ¿vale? Que yo desconozco totalmente y te permite hacer frente a la ejecución. Esos son demandas cognitivas, es decir, herramientas que tú tienes, que has aprendido, esa mesa extraña que tienes ahí, que a mí me suena chino, pero tú sabes qué hacer. Bueno, pues si a mí de repente me ponen en tu puesto, por mucho que yo sepa de psicología, no voy a tener la capacidad de desempeñar la tarea porque no tengo ni idea, cognitivamente me supera. Eso es otra fuente de estrés que surge del trabajo. Y como esas otras tantas, el apoyo también de la organización, en ocasiones también interfiere ahí. Y luego hay una serie de factores exógenos, es decir, no tienen que ver con el trabajo que yo hago, si es más o menos interesante o más o menos repetitivo, ¿vale? O lo controlo más o menos, sino que son externos. Por ejemplo, cuánto gano, si tengo seguridad, cómo se gestionan las vacaciones. Claro. Entonces, ese tipo de factores cuando están en precario son factores que aumentan el malestar, pero no tienen que ser acoso directamente, sino que son factores exógenos al trabajo que repercuten y que, por supuesto, cómo una persona vive su trabajo y cómo se persona en su puesto de trabajo sabiendo que igual mañana lo echan o que al final de mes, después de haber hecho un montón de horas extras, no se lo reconocen,
también son fuentes de insatisfacción, pero no son exactamente acoso. Y planteado de esta manera, ¿hay algún trabajo en el que no tenga estrés laboral? Sí, hay personas que son capaces, tienen la tremendísima suerte. Además de los funcionarios, sí. digo. Bueno, la llamada era de una trabajadora de un organismo público. También, ¿verdad? Sí, además de los funcionarios, hay muchos funcionarios que están en unas condiciones tremendas y además no son comprendidos. O sea, hay puestos de trabajo que encima no tienen esa simpatía de la gente. Sí, hay puestos donde la persona es capaz de modular el grado de dedicación y está muy compensado con el beneficio que obtiene, y además se sostiene siempre en una ventana de salud. Son personas que están contentas. Desgraciadamente no son las que más, porque normalmente no siempre hacemos lo que más nos gusta, ni podemos gestionar nuestro propio horario, ni lo que nos ganamos nos permite trabajar más o menos, sino vamos siempre un poco a expensas de nuestras necesidades personales. Y esos trabajos en los que igual no tenemos acoso, ni tenemos problemas para controlarnos, estamos estresados porque no hay demasiada actividad, pero son muy rutinarios, por ejemplo, que es un típico esos tópico. factores, sí, esos son factores de la tarea. Los vigilantes de seguridad, por ejemplo. Claro, el trabajo se puede contemplar como un medio de realización de tu vida, ¿no? Tienes un trabajo vocacional y te encanta hacerlo, te satisface. Pero también puede considerarse como una tarea más repetitiva, pero que al final de mes nos dan algo, como es el salario, que nos permite dedicarnos a lo que nos gusta. Hay gente con yo qué sé, por ejemplo, recuerdo ahora el conductor de una guagua de Global, que yo a veces suelo coger. Este señor te reconoce que su trabajo es repetitivo, le aburre, tal, pero a cambio tiene una serie de beneficios con el salario que obtiene y una serie de días libres, y le permite hacer lo que realmente le gusta, que es correr, las maratones. Entonces, la realización de este hombre no es a través del trabajo. Él cuando está trabajando no está pensando qué vida más miserable, qué aburrido es mi trabajo. Está pensando en que esa tarde va a hacer un entrenamiento y que además dentro de 2 semanas es la próxima maratón. Entonces, no lo vive como una fuente de insatisfacción, sino, bueno, yo estoy aquí unas horas, cumplo, porque mi satisfacción la obtengo de otra cosa. Entonces son las dos formas de ver el trabajo. Entonces, trabajos monótonos y repetitivos. Bueno, hay gente que no quiere implicarse más en el trabajo, no quiere estar gastando neuronas pensando cómo ejecutar su tarea. Hay gente que es feliz, y lo hemos visto, poniendo sellos debajo de los platos. Entonces está una serie de horas, se siente orgulloso de trabajar en este caso estoy pensando en una empresa que hacían cerámica para vajillas bastante bonitas. Él estaba orgulloso, le gustaba el salario que tenía, se sentía reconocido en su trabajo, pero visto desde fuera era un señor que ponía sellos detrás de un plato. Que podría sonar monótono, ¿no? Y aburrido. Pues sí, y él era profundamente feliz. Entonces un poco acoplar. Y cómo lo afrontemos también, porque me imagino que en un trabajo en el que yo mismo podría decir, madre mía, no aguantaba 2 días aquí, a lo mejor para ti es el trabajo perfecto, ¿no? Sí. Depende de cada persona también. Efectivamente, como los trabajos que se hacen utilizando muchos conocimientos técnicos y otros que son a lo mejor pudieran ser más básicos, pero a cambio pudieran tener más contacto con la naturaleza, y hay personas que prefieren hacerlo. O sea, hay gente que es muy feliz cuidando su ganado y además los entienden y tienen una tremenda sabiduría. Y hay otras personas que no saben hacer nada fuera de un despacho. ¿Y qué trabajo satisface más? ¿El mejor remunerado o el que vocacionalmente te complemente más? Normalmente el vocacional. Los trabajos hiper remunerados o muy mal pagados suelen motivar igual de poco. Es curioso, pero la gente que considera que su trabajo está extremadamente pagado, no es que esté descontento con el salario, es que no está alineado con las tareas de su trabajo. O sea, que también te puede ocasionar un desequilibrio. Sí. Contradictorio, pero desequilibrio. Sí. Contradictorio para el resto de los mortales. Efectivamente. Por eso hay veces que cuando estamos en una situación, vale, ganamos más, pero el trabajo en el fondo es que no nos gusta. Hay personas que han dado el paso de plantearse qué es lo que les gusta y centrarse y tener su energía en sacar ese proyecto adelante, más vocacional. Y es sorprendente
como muchísimas veces, logran incluso ganar más dinero, porque lo viven de otra manera, lo viven más positivo. Bueno, ya conocemos un poco las patologías, ¿no? Los principales aspectos, los detalles que indican, ¿no? Cuando hay un estrés o un principio de estrés. Se puede solucionar individualmente. Una persona que detecte ya que está viendo, oye, que ya me estoy cargando mucho, que me estoy llevando trabajo a casa, que me está ocasionando problemas para dormir y demás, de forma individual, sin tener que acudir, que a veces pues, nos suena muy lejano, o igual económicamente no podemos en ese momento y demás, a un profesional. Podemos poner remedios, entre comillas, caseros, para aliviar esos síntomas, para intentar paliarlo. El tema del estrés depende tanto de cada organización. Hay gente que está trabajando en organizaciones inhumanas, entonces siempre tiene dos vertientes. Una, tenemos que saber que tenemos herramientas para poner en marcha y, entre comillas, obligar a nuestra organización, nuestro empleador, a cumplir la normativa y darnos las mejores condiciones físicas y psíquicas para el desempeño de la tarea. Es decir, que una manera individual de ser responsable es, no solamente tenemos derechos, también tenemos obligaciones, pero practicar ambos. Claro. Es decir, yo cumplo en mi trabajo, pero también tengo derechos. Y eso, bueno, muchas veces se hace individual, muchas veces hay representaciones sindicales, y luego también muchas veces hay trabajadores que son absolutamente insolidarios con el empresario. Es decir, no me estoy yendo a un posicionamiento sindicalista puro y duro, pero a nivel individual sí es bueno que sepamos que las condiciones deben ser legalmente las mejores, estamos protegidos. Y luego, ver en qué medida el trabajo nos satisface o no, ser consecuentes, no podemos culpar siempre de nuestras desgracias al trabajo. Claro. Si es así, vamos a empezar a ver por qué y ver qué podemos hacer para cambiarlo, ¿vale? Y luego ya hay muchas medidas, si vemos que nos sobrepasa, poder practicar deportes, tener hábitos de vida saludables, hacer las comidas a nuestras horas, el poder compartir todas esas cosas que nos están preocupando y sobre todo priorizar. Una duda que me viene a la mente, sí. En este caso estamos hablando del trabajo, ¿verdad? Del estrés en el trabajo, que puede derivar en muchas patologías negativas, todas ellas, ¿verdad? Sí. Pero es posible que el que tenga ya un perfil, que no sé si existe, sí. el perfil propenso a... se ve en una situación, digamos que, entre comillas, soportable ya directamente con estas consecuencias, y una persona que, digamos que es más optimista o es más positivo, o digamos que canaliza mejor, no le afecta, o le afecta en menor medida, o consigue desconectar. Oye, pues claro, en este momento estoy pasando mal, pero ya sobre la marcha ya tengo la cabeza en otro lado y ya está. La persona que focaliza su satisfacción en el trabajo y que además tiene un perfil que nosotros a veces llamamos tipo A, ¿no? Son personas que necesitan el reconocimiento de los otros, son muy autoexigentes con ellos mismos, ¿vale? Ese tipo de personas en situaciones de estrés son una auténtica bomba. Para sí mismo y para su entorno. También un trabajador estresado no es algo saludable en un ambiente laboral. Sobre todo además si hablamos de personas que pueden tener puestos de responsabilidad, o sea, una persona que esté gestionando un equipo y está en esas condiciones y está siendo afectado por una ansiedad tan grande que ya sabemos las consecuencias que está teniendo, difícilmente va a organizar bien el trabajo de los demás. Eso es una cadena, entramos en una cadena muy negativa. Pero sí es cierto que personas con ese perfil, autoexigencia, competitivos, a veces que se fían un poco menos de los demás, pueden ser más vulnerables, pueden sufrir más en condiciones de estrés. Más bloqueos, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cuál es el perfil del trabajador medio normal? Bueno, normal no sé si es un término muy correcto de utilizar. O el perfil del trabajador medio normal está tan condicionado por las actuales condiciones laborales que muchas veces vemos gente que por sus obligaciones familiares y siendo responsables con tener que llevar dinero a casa, están ocupando puestos en los que no se les valora, en los que además se les remuneran mal, en los que además se descuidan. El esfuerzo que están haciendo tan tremendo no se reconoce. Entonces, ahora mismo, probablemente en todas las etapas, pero ahora mismo que la situación es aún peor, vemos muchísima gente que aguanta bajo unas condiciones tremendas por temas económicos. Entonces, la media, yo he hecho varios estudios en Canarias, pues sumando, habré estudiado a través de estudios en patronales, unas 1000 y algo,
1.200 trabajadores, lo digo de cabeza, y el perfil es bastante negativo, con un colectivo dramático que es el de los autónomos, que además en ocasiones son empleadores. Me lo dices, Sí, sí. Para el autónomo siempre es de noche. Efectivamente. Y luego también hay otro colectivo que tenemos en las islas por la naturaleza de los trabajos, que son aquellos que trabajan con nocturnidad y con turnos rotatorios. La noche es dura. La noche es muy dura, la rotación es extrema, y si a eso se le añaden las condiciones de estrés, por excesos en la demanda, por ejemplo, yo lo veo mucho en el puerto, no siempre se sabe cuántas operativas hay que atender, y en ocasiones el personal está rotando, doblando turnos, de repente hay bajadas. Esa falta de control de la demanda es bastante negativa, y le sumamos la rotación y le sumamos la nocturnidad. Los estibadores, por ejemplo, y las personas que están en terminales trabajan 24 horas. Que no es poco. En hostelería también ocurre, en sanidad también ocurre. Elena, se nos está acabando lamentablemente el tiempo, pero no sé si ya lo hiciste la valoración, porque te lo comenté antes, si es peor el estrés de la persona que está en un trabajo, en una situación X, que le está influyendo negativamente, o la persona que no lo consigue, que está desempleada, que lleva mucho tiempo intentando buscar trabajo, que está cualificada, por ejemplo, y que tampoco puede. También te genera un estrés importante, Sí, ¿no? y el tema del desempleo es muy interesante, igual que el tema de la jubilación, y yo creo que pudiéramos tratarlo otro día, porque además ahí es donde se mezclan unas determinadas opiniones que la persona empieza a generar que tienen un perfil depresivo. ¿Un perfil depresivo? Depresivo, sí, porque ya parece que el no encontrar trabajo... Está hundiendo. Sí, y deja uno de valorarse, ya empieza a entrar en una espiral que es bastante dramática, o sea, bastante dura para la persona que lo está viviendo, para los familiares que parecen que no pueden hacer nada, y además siempre dependiendo de ese momento, de ese trabajo que no llega. Claro. Es un tema bastante interesante y desde luego mis respetos, yo lo he vivido personalmente y es bastante complicado. Sí, porque después necesitas también, vamos a ver, de la ayuda o de la cercanía de gente que tienes en tu entorno, ¿no? De tus padres, de tus hermanos, de tus amigos, amigas. Claro, lo que pasa es que a veces pues parece vergonzoso aceptarlo, claro. Como no estás en buenas condiciones. ¿Te sientes incómodo? Claro, y lo que te rodea, cuando ya empiezas a bajar la guardia, a tener problemas de autoestima, ya parece que todo lo que te rodea es malo. Ya es como que te están moviéndote en una frecuencia negativa, de la que hay que salir. Complicado, complicado. Sí. Comparándolo con el otro día, el tema que hablábamos de la relación de pareja y demás, hay más índices de patologías relacionadas con el trabajo que con los problemas de pareja, de separaciones, de rupturas, de bloqueos y demás. Curiosamente, por ahí anda. Sí, por ahí anda, y curiosamente muchas veces van de la mano. Problemas de pareja que tienen un origen que podemos sospechar que está en cómo ellos gestionan sus vidas profesionales, y al revés también ocurre, o sea que afecta muchísimo lo uno a lo otro, son parcelas importantes en la vida de la gente. Sí, qué complicado vivir, Mucho. Con lo fácil que lo pintaban de pequeños, ¿no? Sí, pero parece ser que sabemos. Casi sobrevivimos más que vivimos. Casi. A veces no lo hacemos tan mal. Madre mía, madre mía. Sí. Bueno, esperemos que nuestros comentarios aquí, principalmente de Elena, que es la profesional, Elena Rodríguez, sirvan, ¿no? Para que la gente pues tenga unas ideas, unas nociones, e incluso pues, puedan interactuar como han hecho hoy por teléfono o en su centro, donde trabaja ella, Centro Tara Blanca, las Palmas de Gran Canaria. Es un momento de recordarlo, Elena, y para que la tenemos gente también, recuerdo siempre que tenemos la unidad para fines de semana y festivos. Exacto. Para que no se quede, por lo menos que no se queden por el tema del día de la semana. Recuerda si quieres la dirección, y no sé si tienes por ahí ganas todavía, porque igual hay gente que se incorpora más tarde, que la radio es así, nosotros estamos todo el tiempo, pero hay gente que se incorpora más tarde, claro, que la sienta en el coche, llega a casita y tal, y nos podemos despedir como empezamos con esa magnífica lectura, que yo creo que tiene una gran sabiduría. Claro que sí. Recuerda, si te parece, antes dónde está el centro Tara Blanca. El centro de Tara Blanca está en la calle Pérez Galdós 43, la primera planta, en la zona de Triana. Un teléfono de contacto puede ser el 678 47 81 20. La página web es www.tara-medioblanca.es. Y ahora voy a leer
volvemos Por a cierto, leer. ¿cómo se titula? Se llama Tristeza y Rabia. Tristeza y rabia. Y es la lectura que hacemos aquí acordándonos de nuestra compañera, la impulsora de Tara Blanca, Marta Jiménez Benítez, psicoterapeuta. Un saludo para Marta desde aquí, claro. Sí, persona estupenda, de la que yo he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo, tengo ese privilegio. Así que vamos a ello. Venga. Tristeza y rabia. Cuenta la leyenda que en un lugar con un verde césped lleno de árboles y flores de todos los colores y aromas, con un clima perfecto, ni cálido ni frío, con una brisa suave